El día de hoy vamos a conversar sobre la contratación de trabajadores y ciudadanos extranjeros, su ajustamiento a la normativa legal, migratoria y laboral vigente. Así que, anticipándonos un poco, tenía preparada una pequeña presentación, la cual no va a durar más de 10-15 minutos a modo introductorio, y luego se va a aperturar una ronda de preguntas y respuestas para ir conociendo cada uno de los casos que tenga presente el día de hoy. Tema del día de hoy: contratación de trabajadores extranjeros. Brevemente, ya me presenté, abogado Luis Mesa, especialidad en área laboral corporativo migratorio. Los objetivos de la exposición del día de hoy es básicamente conocer las obligaciones que se generan en las empresas, tanto de la normativa laboral como migratoria, y que dice relación principalmente con la contratación de trabajadores y ciudadanos extranjeros. Contrato de trabajo para extranjeros. Es esencial tener como, como norma principal que la única forma de evitar todo riesgo, tanto de sanciones disciplinarias por la institución administrativa, llámese Servicio Nacional de Migración e Inspección del Trabajo, y riesgo de eventuales demandas laborales, que el trabajador extranjero que se vaya a contratar o que se busque contratar cuente siempre con un permiso de trabajo. ¿Quiénes otorgan este permiso de trabajo? Por supuesto, el Servicio Nacional de Migraciones, el SERMIC, en diferentes situaciones. Por supuesto, cuando se otorga una visa que autoriza la realización de actividades económicas lícitas dentro del territorio nacional, viene siempre de la mano con un permiso de trabajo, que su plazo generalmente está vinculado al periodo de duración de dicha visa. En principio, una visa de residencia temporal, y luego generalmente los ciudadanos extranjeros postulan a una residencia de carácter definitivo. También hay otras posibilidades que se pueden otorgar permisos de trabajo de carácter especiales. Por ejemplo, un trabajador extranjero, o sea, perdón, un ciudadano extranjero que ingresa al país en la calidad de turista, por regla general no puede trabajar. Excepcionalmente, se puede realizar una solicitud al Servicio Nacional de Migraciones para que dicho ciudadano, dentro del periodo que tiene para permanecer en turismo dentro de Chile, sabemos que son 90 días, extendibles hasta 180, puedan realizar labores de trabajo, pagando un arancel un poco caro, que generalmente significa el pago del 150% de lo que se paga para obtener una visa de residencia definitiva, y es un pago mensual que se realiza cada 30 meses, o sea, cada 30 días, digamos, de manera mensual. Brevemente, el objetivo, obviamente, de esta norma es evitar que esta excepción se transforme en una cuestión cotidiana, y dar la posibilidad en casos excepcionalísimos, sobre todo de carácter técnico urgente, cuando necesitan de alguna fuerza, de algún especialista extranjero para que ingrese al país y realice labores. Otra forma también de obtener un permiso de trabajo son aquellos procesos de regularización extraordinaria que presenta la misma Servicio Nacional de Migraciones, anteriormente conocido como Departamento de Extranjería, eh, que hasta el momento la última fue realizada el año 2021. Ya anticipándolo un poco, esperamos que pronto también se vuelva un nuevo proceso de regularización, justamente lo que vendría de la mano con este empadronamiento biométrico que algunos ciudadanos extranjeros tuvieron la oportunidad de realizar dentro del presente año. Contratar a un trabajador extranjero que no cuenta con permiso de trabajo configura una relación laboral irregular. Esta relación laboral irregular se encuentra sancionado tanto por la Inspección del Trabajo como también por el Servicio Nacional de Nacional de Migraciones, básicamente con la aplicación de multas. Multas que ascienden desde 10 UTM hasta 50 UTM dependiendo del tamaño de la empresa. Por lo tanto, es importantísimo mantener esto en norma porque desde ya hay una sanción económica ante su infracción. Brevemente, para conocer el procedimiento actual de solicitud de visa para trabajar o tener una residencia temporal en Chile que le posibilite trabajar, hay que referirnos a la ley 21.325, una ley nueva, si bien se publicó el año 2021, no es hasta el 12 de febrero del año 2022 que comenzó a regir, una vez que se publicó el reglamento nuevo migratorio, donde se presenta un procedimiento de postulación a visa y un tratamiento distinto al reglamento anterior. Brevemente, para hacer una comparación al reglamento anterior, las solicitudes de visa se realizaban
En primer lugar, independientemente si el trabajador, el ciudadano extranjero se encontraba dentro del país o fuera de Chile. Se realizaba por correo postal, Correos de Chile, a una casilla especializada que está ubicada, bueno, en la casa matriz en Plaza de Armas de Correos de Chile, y era un procedimiento muy, muy lento, que podría durar años obtener una residencia temporaria. Por supuesto, generaba mucha fricción a la realidad, no era compatible con la realidad migratoria que estaba viviendo el país, y se publicó esta nueva ley, que a diferencia de la anterior, presenta una forma de tramitación digital y electrónica a través de la página del consular de Chile. Y bien, sí, especialmente hay una obligación y un requisito esencial, que lo vamos a conocer también más adelante, es que la regla general es que toda vista, ya sea sujeta a contratación por la residencia temporaria, requiere como primer requisito que el extranjero, ciudadano extranjero, se encuentre dentro del territorio nacional, salvo excepciones. Bueno, anticipándonos a eso, encontramos el primer requisito o parte del procedimiento es que el ciudadano extranjero que quiera trabajar en Chile debe encontrarse por regla general fuera del territorio nacional, salvo excepciones. Excepciones básicamente se derivan a que el trabajador se encuentre o el ciudadano extranjero se encuentre dentro del territorio nacional y que mantenga un vínculo familiar directo con algún chileno o algún residente extranjero ya que tenga su calidad de residencia definitiva. Este vínculo familiar es bastante estrecho, es ser madre, padre, hijo o hija o cónyuge de un chileno o un extranjero ya con residencia definitiva. Por supuesto, deja de lado a los hermanos, tíos, primos, que no entraría dentro de esta excepción. Importante, el primer filtro que hace el Servicio Nacional de Migraciones a la hora de evaluar una postulación es a través de una interconexión que tiene con Policía de Investigaciones, es saber si el trabajador se encuentra o no dentro de Chile. Por lo tanto, si no se encuentra dentro de Chile y no se presenta dentro de estas excepciones, lo más probable es que la solicitud de visa sea rechazada de plano en su en su etapa preliminar. ¿Dónde se realiza? Ah, no. Antes de presentar la solicitud, hay que reunir ciertos documentos. Especialmente vamos a hablar de la visa de residencia temporal que habilita ejercer actividad económica lícita en Chile. Vale decir, para trabajar. Se requieren tantos documentos tanto para el ciudadano extranjero como para la empresa que viene a, entre comillas, patrocinar este contrato. Entre los documentos, y brevemente, sin ser minucioso en cada uno de los requisitos que pide la ley, el trabajador extranjero debe tener, por supuesto, su pasaporte vigente al día, debe presentar un certificado de antecedentes penales que no debe tener una antigüedad mayor a 30 días, fotografía, tamaño carnet. En principio, por parte de la empresa, por supuesto, tiene que enviar desde Chile por correo postal y en su formato original documentos que tienen que ver con el propio contrato de trabajo ya firmado por el empleador en Chile. Luego se termina de firmar ante el consulado de origen o de residencia del trabajador extranjero que postula esta visa. Y documentos que den cuenta, en primer lugar, que la empresa contratante tiene su residencia principal en el territorio nacional de Chile, que cuentan con la capacidad económica para solventar el gasto de tener a un trabajador por ese periodo por cual se vaya a contratar y básicamente es ajustar y por supuesto que eso es una empresa real para evitar, digamos, una manipulación fraudulenta de la ley. Básicamente copia de estatutos constitutivos de la sociedad, iniciación de actividades, último ejercicio tributario, por ejemplo, o documento que dé cuenta de su domicilio comercial y tributario en Chile. La postulación se puede hacer tanto de manera en línea, como la página del consulado, interconsulado o del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Servicio Nacional de Migraciones, o también derechamente el trabajador extranjero puede acudir directamente al consulado del país de origen. Dependiendo del país, pueden tomar la solicitud de manera manual y análoga, o bien ahí tienen un computador para indicarles cómo se hace la solicitud de la visa en línea. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de este nuevo procedimiento es que el trabajador, una vez que se presente la solicitud, va a ser citado a una entrevista. En dicha entrevista, si todo sale bien, va a ser acogida dicha solicitud de visa. Su visa va a ser estampada inmediatamente en el pasaporte extranjero de este ciudadano y va a poder ingresar al país ya con una visa
vigente por 2 años, por regla general, renovable, o eventualmente postular a una visa de residencia definitiva cuando se cumpla el plazo, y nada tendrá que regular ya estando dentro del país. Ese es el objetivo principal. Luego, ya estando en Chile, está la posibilidad de solicitar su cédula de identidad ante el registro civil de identificaciones de Chile. Esto brevemente en cuanto al procedimiento. En cuanto a los procesos de regularización migratoria, aparte de este proceso ordinario y normal, encontramos en primer lugar cuáles son los procesos especiales, aquellas que son autorizadas por la autoridad competente, como por ejemplo el que se llevó el año 2021, que regularizó extraordinariamente a todos aquellos extranjeros que se encontraban en el país, que hayan ingresado por un paso habilitado fronterizo, un paso habilitado fronterizo no clandestino, y que su visa de turismo o cualquiera que hayan tenido se encuentra caducada y necesiten regularizar su situación. La última fue el año 2021, como comencé indicando en un principio, esperamos que pronto se realice una segunda seguidilla, digamos, para regularizar a los trabajadores, a los ciudadanos extranjeros que por supuesto presentan el mejor ánimo para trabajar en nuestro país y tampoco generan riesgos para las empresas que cuentan con su fuerza laboral. Luego, brevemente, el refugio o asilo político, institución que se aplica en casos excepcionales, cuando hay perseguimiento política o principalmente o en situaciones de conflictos bélicos. Son casos excepcionales que se tienen que analizar, por supuesto, cada uno de ellos. Y principalmente los recursos de protección que están orientados a proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos extranjeros, ya como personas, independientemente de ser extranjero o no, y que se encuentren ya dentro de Chile. Es un proceso que generalmente se acogen los ciudadanos extranjeros que hayan ingresado por un paso clandestino o irregular, que básicamente es presentar ante una corte de apelaciones que existen derechos que se estarían infringiendo ante una orden de expulsión, como por ejemplo la erradicación, el arraigo que se encuentra en el país, ya las condiciones laborales que se han generado, los vínculos eventualmente familiares, si tiene otros familiares no directos como vimos anteriormente dentro del país o de amistades. El resultado de dicho recurso, la verdad que eh, generalmente en mayor parte son rechazados, pero hay instancias que se pueden obtener, son procesos complejos, pero existe alguna posibilidad por ese camino. Camino largo que por supuesto además requiere el desembolso económico del ciudadano extranjero porque requiere de la representación de un abogado letrado en este caso. Eh, claro, ahí puse una pequeña opción que pasa, un pequeño escenario que pasa cuando ya cuento con un trabajador irregular en mi empresa. Un trabajador que puede haber ingresado de manera clandestina o no, que presenta el ánimo de trabajar, que es un buen elemento en la empresa, trabaja bien, cumple con los horarios, cumple con las condiciones y las instrucciones que le da su jefatura, pero lamentablemente no cuenta con un permiso de trabajo. La primera recomendación es formalizar la relación laboral. Por regla general, estos trabajadores no hay contrato de trabajo ni de ningún tipo realizado entre las partes. Para evitar sanciones tanto administrativas por parte de la inspección del trabajo, principalmente, se recomienda formalizar la relación laboral. Se le da un contrato de trabajo, en este caso debería ser un contrato privado, generalmente con el número de pasaporte que tenga el trabajador, a veces incluso no están vigentes, pero es la única forma de identificación que tiene de momento, y cumplir con las demás obligaciones laborales que presenta nuestro Código del Trabajo. Los descansos semanales, los descansos anuales, pagos de vacaciones, gratificaciones, etcétera, y etcétera. En segundo lugar, pagar las cotizaciones previsionales. Sabemos que ellos no tienen un RUT como nosotros, trabajadores chilenos o aquellos trabajadores extranjeros que se encuentran de manera regular en Chile. Por lo tanto, tienen la posibilidad de solicitar un NIC o RUT provisorio, que se solicita ante las instituciones previsionales AFP o FONASA principalmente, solamente para los efectos de cotizar. Ahí existe ahí una situación un poco contradictoria con la normativa, porque si bien no cuenta con ningún permiso de trabajo ese ciudadano extranjero, sí la ley lo habilita para cotizar en las instituciones previsionales. Eh, para bien o para mal, esa situación se recomienda regular
y regularizar, porque significa que se van a pagar las cotizaciones previsionales del trabajador y si en algún momento se quiere desvincular, idealmente que cuente con sus cotizaciones previsionales pagadas. ¿Por qué? Porque independientemente de que el trabajador extranjero sea de una condición irregular o que no exista contrato de trabajo o esté de manera irregular en Chile, la ley laboral, el Código del Trabajo, lo protege igual, como si fuera un trabajador chileno o cualquiera otro. Y por lo tanto, si este trabajador extranjero presenta una demanda, claro, la empresa se encuentra en una situación muy desventajosa, donde no se encuentran cotizaciones pagadas. eh, claro, depende de cada uno de los casos, hay que existen elementos de subordinación y dependencia que configuran el contrato de trabajo y cómo se puede probar por la contraparte. Pero ya el hecho de no tener cotizaciones pagadas, sabemos, o la gran parte puede saber, y que se aplica la sanción de nulidad del despido, conocida también como ley Busto, que es bastante gravosa para la empresa. Por lo tanto, regularizando y formalizando la relación laboral y pagando las cotizaciones previsionales de este trabajador, uno ya lo puede despedir un poco más tranquilo. ¿Qué pasa con las multas que podría cursar el Servicio Nacional de Migración y la Dirección del Trabajo? Si bien la facultad está, eh, es poco frecuente que se apliquen, sobre todo por parte de la Inspección del Trabajo. Cuando vemos un reclamo que llega a la Inspección del Trabajo por un trabajador extranjero irregular, que generalmente llega con una individualización de RUT 1-1, porque no tiene otra forma de identificación en el sistema, el inspector sabe que hubo una relación irregular y no multa ni al trabajador ni a la empresa por ello. Pero sí podría multar a la empresa porque no hubo contrato de trabajo, porque no se pagó cotizaciones previsionales y ahí no se encuentra la empresa ahí en un pie de desventaja que se recomienda regular. Ahora podemos iniciar con las preguntas. Ya tenemos la pregunta de Claudio Aguilar, que nos comenta. Tenemos un trabajador extranjero, pero que vive en el extranjero y nos presta servicios a través de teletrabajo. ¿Qué contratos debemos hacerle y si además deben hacerle un pago previsional? Para que lo visualice. Perfecto, sí, es una muy buena pregunta y un caso muy común que se presenta con nuestros usuarios. La verdad que la ley laboral en Chile tiene una aplicación territorial, solamente se aplica dentro del territorio de la República de Chile. ¿Qué pasa en estos casos cuando se tiene contratado a un colaborador, bueno, llamarlo trabajador directamente extranjero? Hay que distinguir, hay que diferenciar si ese trabajador extranjero cuenta con una identificación chilena, puede ser un trabajador que estuvo en Chile, que tiene su residencia definitiva y quiso volver a su país por un tiempo y luego volver, qué sé yo. Ahí la recomendación es mantener el vínculo laboral y pagar las cotizaciones que correspondan vinculadas a ese RUT. Ahora bien, si es un trabajador o colaborador que nunca estuvo en Chile, que nunca cotizó en Chile, nunca tuvo una identificación chilena, ya sea temporal o definitiva, la ley regula esa relación con una relación de prestación de servicio otorgado por una entidad, en este caso persona natural extranjera. Se aplicaría un contrato de prestación de servicio. El documento a emitir sería la factura o boleta, que incluso la genera la propia empresa, porque ella es la llamada a retener los impuestos. Porque claro, ese dinero que sale del país para pagar los honorarios de este prestador de servicio extranjero está grabado con un impuesto a la renta, que si no mal recuerdo va del 15 al 20% de su honorario de remuneración, dependiendo del país donde se encuentre, si se encuentra en una situación tributaria más beneficiosa que la nuestra, para evitar ahí algunas cuestiones fiscales, y es la empresa la llamada a retener y pagar dicho impuesto. Claro, porque el trabajador extranjero puede que, por supuesto, no es persona jurídica, no tiene emisión de boleta, y ahí es el empleador quien paga dicha carga tributaria. Por lo tanto, ahí la regularización de la forma contractual va a depender. Si es un trabajador ya con identificación chilena o no, si se aplica un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicio. ¿Por qué no se aplica el contrato de trabajo propiamente tal? Porque la institución lo haría compatible, digamos. Ante un reclamo, ante la inspección del trabajo, eventualmente y de manera excepcional se toman de manera remota, sobre todo por el paso de la pandemia eh, pasada, pero ahora está todo volviendo a la presencialidad.
y sería incompatible con una persona que viva fuera del país, por ejemplo, llevar ese trámite administrativo en Chile. Buenísimo. Claudio, cuéntanos si quieres agregar algo más a tu pregunta o quedó todo claro. Perfecto. Entonces, Esperanza nos pregunta si, ¿cómo debe proceder el empleador cuando el trabajador no está regularizado, visa temporal expiró y tampoco ha hecho el proceso de regularización a pesar de que existe pago de imposiciones? Ya, también es un escenario muy frecuente y la empresa contrata al ciudadano extranjero que cuenta con una visa de residencia temporal, dura 2 años, por ejemplo, trabaja durante esos 2 años y ya sea por negligencia del trabajador, por falta de ánimo o cualquier motivo, el trabajador no renueva la visa y postula una visa de residencia definitiva, por ejemplo. Eh, sí, hay que entender que, y también no lo expliqué en la presentación, por regla general los contratos de trabajo extranjero tienen una cláusula especial, sobre todo aquellos que postulan a la visa, que indica que la vigencia del contrato va a estar supeditada al permiso del trabajo que tenga el trabajador. Por lo tanto, no podría partir la relación laboral antes de obtener el permiso, ni tampoco se podría mantener luego de haber terminado el permiso. Por lo tanto, desde ya sería una causal de término de contrato, invocando, digamos, esa cláusula especial. Por otro lado, si no se pone término a la relación laboral y se mantiene, la recomendación es seguir pagando cotizaciones previsionales, seguir dando cumplimiento a las obligaciones laborales, y si el día de mañana quiere desvincular a este trabajador, cualquiera sea el motivo, ya no va a tener la preocupación y el riesgo de que no se dieron el cumplimiento tanto con las obligaciones laborales y previsionales. Que Ya hablamos, digamos, las sanciones, ley busto, nulidad del despido y otras pretensiones que podría obtener este ciudadano extranjero en tribunales de justicia. Siempre el juicio que, claro, el trabajador se encuentra expuesto a ser expulsado del país y ser fiscalizado, digamos, una orden de expulsión por encontrarse en situación irregular, que también sería, de cierto modo, se podría ajustar alguna causal de despido si llegase a pasar. Buenísimo. Eh, entonces, vamos con una pregunta que me salté al principio de Celina. ¿Es cierto que si el trabajador extranjero se quiere ir, hay que pagarle a toda su familia el pasaje? ¿O qué tipo de riesgo hay que en el fondo corre el empleador chileno al contratar extranjeros? Ya, también es una pregunta muy interesante. La normativa migratoria anterior, estamos hablando antes de la nueva ley que entró en vigencia en febrero del año 2022, indicaba como obligación que los contratos para extranjeros se deben cumplir cuatro cláusulas especiales. La de vigencia, que ya conversamos, la de la obligación de cotizar en el sistema previsional chileno, la de obligación de pagar impuestos cuando corresponda por el monto de la renta, de la remuneración, y por último, la cláusula de viaje. Esta cláusula de viaje, claro, significaba que la empresa que patrocinaba este contrato asumía el riesgo en que si el trabajador es expulsado del país o él mismo quiere volver a su país de origen o cualquier otro, la empresa asume el riesgo del costo de los pasajes, ya sea transporte aéreo, terrestre, cualquiera sea marítimo, de él y su familia. Antes era una obligación. Con la nueva ley no es obligación, se puede prescindir de esa cláusula o eventualmente se puede negociar con el trabajador. Si su posición se encuentra en que el contrato es de una aplicación anterior a la ley nueva, digamos, claro, existiría ese riesgo, que ante el término de la relación laboral, el trabajador podría exigir eh, ese cumplimiento del contrato de trabajo. Si no se cumple de manera voluntaria, el trabajador lo podría exigir ante una demanda laboral, por ejemplo. Buenísimo. Entonces continuamos con Yesenia que nos pregunta, hola, buenas tardes, quedé con dudas. Si tengo un trabajador informal y no tiene visa provisoria, ¿solo debe pedir el NIC para pago de imposiciones mientras se hace el trámite por visa temporal o definitiva? Sí, esa recomendación es para un resguardo, mantener un resguardo para su empresa, porque si el trabajador en su condición irregular e informal, cuando no hay ningún contrato de trabajo que regule la relación laboral,
va a ser un riesgo latente a que pueda ser su empresa demandado ante el término de la relación laboral, porque el trabajador, a pesar de ser un trabajador irregular e informal, no pierde sus derechos laborales si logra acreditar que existió un vínculo laboral. Hay que entender que el contrato de trabajo en nuestra legislación es de carácter consensual, se perfecciona solamente con el cumplimiento de los elementos de una relación laboral que son la subordinación y dependencia, por ejemplo, cumplimiento de un horario, recibir órdenes, pago de remuneraciones. Si no está escriturado el contrato de trabajo, la sanción es para la empresa, pero no para el trabajador. Por lo tanto, para evitar riesgos que afecten a la economía de la empresa, sobre todo cuando estamos asesorando a pymes, que una demanda laboral, aunque sea por 1 millón de pesos, es un golpe duro, digamos, a ese emprendimiento, es que se regularice, ya deja de ser una relación informal. Más bien se mantiene la relación irregular, pero ya no va a ser informal porque va a haber un contrato de trabajo. Con ese propio contrato de trabajo ya suscrito, el trabajador puede ir a FONASA o a la AFP que se encuentra de turno y solicitar este NIC y RUT provisorio para pagar las cotizaciones. Ya pagando las cotizaciones previsionales, créame que es eh, una situación de cumplimiento laboral importante para evitar una demanda cuantiosa en contra de su empresa. Mientras el trabajador realiza sus trámites de regularización, cualquiera sea el camino que tome él, digamos, porque ese trámite lo tiene que hacer él de manera personal, pero usted como empresa ya se encuentra asegurada por esa parte, ante un despido o término de relación laboral con el trabajador. Buenísima, buenísima. Entonces, Valeria Escobar nos pregunta, un empleado que ya ha estado en Chile cuenta con RUT y visa chilena vencida y se encuentra fuera del país. Tiene inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos y ha cotizado en el país anteriormente. Deseamos contar con sus servicios en calidad de prestador de servicios por honorarios. ¿Se puede emitir boletas o debe solicitar un nuevo RUT? Eh, sí, es que el RUT para solicitarlo habría que ver bajo qué situación, porque si él no se encuentra con una visa de residencia temporaria en Chile, no se lo van a renovar, digamos, porque el RUT no cambia, sino que lo que se renueva es la vigencia de la cédula de identidad. El RUT ya queda, digamos, vinculado a su persona. El único RUT que cambia es este llamado NIC o mal llamado RUT provisorio para pago de cotizaciones provisionales, que sabemos que son 80 y tantos millones, con el RUT para extranjero que corresponde a la identificación de, por ejemplo, cualquier niño que nace también en Chile, digamos, que llevan como 28 29 millones. En su caso, yo recomiendo que si ya se encuentra vencida su RUT en Chile, que si el trabajador ya no tiene intención de volver al país, con ello tampoco va a tener intención de pagar cotizaciones o acogerse al sistema previsional chileno, que sabemos que no va a poder retirar su dinero hasta que jubile. eh, por regla general, recomiendo que se suscriba a un contrato de prestación de servicio y se pague a través de la emisión del documento contable correspondiente con la retención del impuesto que aplica la ley. Aquí, digamos, no importa que exista una relación de subordinación y dependencia internacional, por así decirlo, donde él debe cumplir con un horario, donde quizá cumple órdenes, pero no se vuelve aplicable la ley laboral chilena en territorio extranjero. Por eso no se aplica, digamos, contrato de trabajo. Perfecto. Roberto nos pregunta, cuando se presenta el trabajador para gestionar su visa, una vez presentados los antecedentes, ¿a cuántos días aproximadamente es su citación para obtener la visa? Sí, depende mucho de la nacionalidad del trabajador, o mejor dicho, en donde presente la solicitud de visa. No podemos comparar, por ejemplo, un trabajador de origen venezolano, sabemos que está un sistema más o menos colapsado desde ese país, como un trabajador ruso, por ejemplo, donde la migración chilena a Chile no es tanto y seguramente va a tener una cita de 1 semana o 2 semanas para otra. Situaciones como son República Dominicana, Haití, Colombia, Venezuela e incluso Argentina o Perú, puede demorar un poco más. Cada vez los procedimientos son más rápidos, pero claro, hemos visto casos que han demorado 3 hasta 4 meses, sobre todo cuando recién se implementó el nuevo sistema, pero como les bien digo, estos procesos han ido avanzando más rápido y ya la espera es de 1 mes, 2 meses a lo mucho, en estos países, digamos, donde existe un tráfico migratorio mayor a nuestro país.
Perfecto. Fanny entonces nos pregunta, para una pyme de construcción con un trabajador irregular, ¿qué es más conveniente, un contrato por obra o por honorarios? ¿Y qué pasa cuando ya tiene visa o RUT chileno? Mm, Sí, la pregunta hace mención a un tema bastante interesante que también podemos aprovechar de exponer, es que ¿qué es un contrato de honorario? El contrato de honorario generalmente se deriva de un contrato de prestación de servicios de carácter civil, generalmente dedicados a los trabajos de profesional independiente, como son un arquitecto, un trabajador, un contador, un prevencionista de riesgo, un propio abogado que realiza trabajos de manera independiente, lo cual no se vuelve aplicable, por ejemplo, para un trabajador del área de la construcción. Hay un vínculo laboral y se tiene que aplicar el código del trabajo. Por lo tanto, ahí la primera recomendación es, o mejor dicho, para responder a su pregunta, es que se tiene que firmar un contrato de trabajo. Claro, ahí tenemos otras categorías de contrato de trabajo. Sujeta a plazo, sujeta a una hora faena. Por la condición y rubro de su empresa, recomiendo de que sea sujeto a una hora faena. Ahora bien, si el trabajador pretende presentar ese contrato para postular a un sistema de regularización migratoria estando en el país, quizás ese contrato sujeto a una hora faena no le vaya a servir mucho, porque no le va a dar una garantía al Estado de que vaya a recibir algún sustento económico por un tiempo determinado. Generalmente los contratos que son celebrados para ayudar al extranjero a obtener su visa tienen que ser de carácter indefinido, por lo menos que tenga una duración de un año. No sé si con eso respondía a la pregunta. Ahí nos van agregando abajo la información si es que no quedó algo claro, quieren agregar algo. Ya, mientras tanto vamos a continuar. Roberto nos pregunta, si el trabajador ya posee una cuenta de capitalización en su país de origen, ¿cómo debo proceder como empleado? ¿Se refiere a cuenta de capitalización a que esté sujeto al sistema previsional extranjero? Claro, en ese caso la ley llama y es una cláusula obligatoria para todo trabajador extranjero, por regla general, en cotizar en el sistema previsional chileno. ¿Cuándo se da la opción de que un trabajador extranjero pueda cotizar en su sistema previsional de país de origen? Son para aquellos trabajadores principalmente que sean profesionales, que estén contratados por una situación que dé cuenta de la necesidad de su profesión o especialidad en Chile y que sea de carácter temporal. Por ejemplo, eh, empresa de rubro de minería, se presentó una situación especial, unos mineros quedaron atrapados, necesitan a ingenieros especialistas en el rescate de personas humanas, digamos, hasta un derrumbe de una mina. Traen a trabajadores de China, de Australia, cualquiera sea esto. Y, y claro, ellos vienen por eso y se van. Por lo tanto, ellos van a trabajar por un mes o quizás menos, 2 meses. No se les obliga la ley a cotizar en Chile, sino que se cotiza en el sistema previsional extranjero, o mejor dicho, no se hace ese descuento previsional para que el trabajador lo haga según el sistema previsional y seguridad social de su propio país. Perfecto. Esperanza nos pregunta, en caso de que la empresa quiera ayudar al trabajador en situación migratoria irregular, a regularizar en el fondo su situación, ¿el empleador puede ayudar a tramitar la residencia? Sí, es de gran ayuda el otorgar un contrato de trabajo o brindar una entrada económica a esta persona, porque cualquiera sea el proceso de regularización que vaya a optar, ya sea la tradicional, saliendo del país, postulando a la visa estando fuera y luego volviendo, o presentando un recurso de protección, por ejemplo, el contar con un sustento económico, respaldado en este caso con un contrato de trabajo y que dé cuenta que recibe tal dinero por tal empresa de manera periódica. Claro, a veces sí hay que tener en cuenta que eso genera un riesgo, porque independientemente del ánimo de ayuda, la relación laboral irregular existe. Sabemos que es sancionada, quizá en menor medida, pero está el riesgo de ser multada a su empresa. Y también la recomendación es cumplir con las obligaciones laborales y previsionales del trabajador, porque claro, es común también y lamentablemente vemos nuestros usuarios
que con el afán de ayudar a un trabajador y de buena fe, luego la relación termina, cualquier sea el motivo, o no termina de los mejores ánimos, y ese trabajador ya no tiene nada que perder, va a demandar a la empresa y va a ir por todo, digamos. Asesorado por una buena abogado laboralista, puede ser una demanda muy favorable y beneficiosa para el trabajador, y por contrapartida muy dañina para la empresa. Por eso la recomendación es regular la situación laboral de los trabajadores extranjeros a pesar de su irregularidad, digamos. Formalizar, mejor dicho, la relación laboral a pesar de su irregularidad. Perfecto. Contabilidad Proyecta nos pregunta, ¿puedo contratar a un extranjero si ingresó al país de forma irregular y no se ha autodenunciado? Sí, sigue la misma línea. Es claro, no existe prohibición de no contratar. La- Más bien existe una sanción por contratar a trabajadores extranjeros. Sabemos que el contrato de trabajo se perfecciona por el solo ánimo de que esta persona, o mejor dicho, con la sola demostración de que esta persona está prestando labores para la empresa, cumple un horario, cumple órdenes, vínculo de subordinación y dependencia, como se conoce doctrinal y jurisprudencialmente. Por lo tanto, la sanción no existe prohibición de contrato, sino que más bien se sanciona el hecho de contratar. Usted lo puede contratar sin ningún inconveniente, asumiendo el riesgo de que eventualmente pueda ser sancionado por la autoridad administrativa y asumiendo que eventualmente este trabajador lo puede demandar como cualquier otro trabajador, sin importar su condición regular o informal en Chile. Perfecto. También nos pregunta, si pagamos todo correctamente a un empleado, pero su visa expiró en este tiempo, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Nos comenta además que es brasileño. Sí, sí es un buen elemento para la empresa. Vuelvo y repito, sin perjuicio del riesgo que exista de sufrir algún tipo de multa por parte del Servicio Nacional de Migraciones o la Inspección del Trabajo, mantener la relación laboral hasta que el trabajador regularice su situación es de gran ayuda para él. Pero no dejar de pagar las cotizaciones, no dejar de cumplir con las otras obligaciones laborales que corresponden del caso. Porque claro, si no resulta la regularización del trabajador o termina el vínculo laboral, o bien ustedes como empresa deciden desvincularlo, ya teniendo todo el día es mucho más fácil optar por esa opción sin riesgo o sin un mayor riesgo para su empresa. Buenísimo. Pilar nos pregunta, bueno, dice que tiene dos trabajadores extranjeros y en su carnet dice residencia definitiva. ¿Eso significa que está con su situación al día? Sí, si tiene una residencia definitiva y el carnet se encuentra vigente, quiere decir que si usted, por ejemplo, le llega a solicitar su pasaporte, debería tener una visa estampada de residencia definitiva en el trabajador fuera un trabajador chileno y cualquier otro. Sería básicamente un trabajador extranjero ya de residencia definitiva y tendría la misma, entre comillas, calidad laboral y formalidad que contratar a un trabajador chileno. No genera ningún inconveniente por contratarlo. Perfecto. Yesenia nos pregunta, bueno, si es de nacionalidad boliviana, ¿cuántos días duran los trámites? Me imagino que hizo preguntar. ¿Puede ser online o siempre tendrá que ser presencial en el consulado? La postulación se puede hacer en línea, no hay ningún problema con eso, aunque siempre se recomienda que se haga presencial, porque ahí sabemos que la presión de cualquier funcionario o cualquier trámite burocrático se apura cuando se realiza de manera presencial, pero no quita la opción que pueda ser en línea, sin perjuicio de eso, que la entrevista va a ser presencial, lo van a citar al consulado. ¿Qué pasa, por ejemplo, muchas veces con trabajadores peruanos, argentinos, bolivianos, brasileños están eh, adheridos, digamos, a los convenios de Mercosur, por ejemplo, donde no necesitan una visa especial para ingresar al país, digamos, pueden entrar como turista con su identificación sin ningún problema. Eh, Ellos, pues, claro, pueden trabajar de manera informal en Chile, postular cuando estén fuera, pero van a ser llamados a la entrevista en el consulado chileno de su país de origen. Entonces siempre van a tener que estar alerta para volver a su país y presentar a la entrevista. Porque claro, el filtro para postular a la visa es estar fuera del país al momento de la postulación.
pero una vez que la visa es acogida a trámite, el extranjero podría ingresar a Chile como turista y eso no va a afectar al resultado de su proceso. Pero si hay llamado a la entrevista, que se puede anticipar de una semana a otra, va a tener que correr, digamos, a buscar pasajes para volver al consulado chileno extranjero. Con respecto al tiempo para Bolivia, la verdad que en su tramitación le mentiría si le doy un tiempo estimado. Depende de muchos factores, pero por lo menos hay que tener en consideración 1 o 2 meses que podría durar este trámite. Perfecto. Sara entonces nos pregunta, te dice abogado Luis, también tengo una trabajadora fuera del país sin identificación chilena, me apoya en todo lo relacionado a traducciones vía remota. En este caso, por lo que expone, correspondería un contrato por servicio, ya sea a plazo fijo o indefinido, y para emitir la boleta de honorarios necesitaría el RUT. Sin embargo, ella nunca ha cotizado en Chile. ¿Se tendría que solicitar el NIC o RUT provisional para el pago de las imposiciones? Los contadores suelen aconsejar siempre crear un NIC. Muchas gracias. Sí, la verdad que siempre se aconseja regular la situación porque ahí el principal riesgo ya no estamos hablando de alguna demanda laboral ni tampoco de una fiscalización laboral, sino más bien que pueda proceder una fiscalización tributaria o fiscal por parte del Servicio de Puesto Interno. Cuando se tenga que declarar y justificar esa salida de dinero al extranjero, y claro, se va a explicar que se corresponde al honorario de un trabajador extranjero o prestador de servicio, mejor dicho, y ahí la ley aplica una situación especial que se tiene que retener y pagar un impuesto correspondiente, como le había dicho, alrededor del 15-20% de su honorario de remuneración. Y si no mal recuerdo, el documento contable y tributario no es factura ni tampoco boleta. Creo que es una orden de venta de servicios extranjeros, que ese documento lo emite la empresa chilena, no lo emite la empresa extranjera. Y con eso se da cuenta de que sale ese dinero del país y también están los montos contables y los valores tributables que se tienen que pagar. Perfecto. Vilma nos pregunta, ¿cómo puedo saber si una visa es falsa? Muy buena pregunta, bastante interesante por lo demás. En la página web de trámites de extranjería o del Servicio Nacional de Migraciones está la posibilidad de conocer el estado de la situación migratoria de un trabajador o de un ciudadano extranjero, ya sea ingresando su número de RUT con otros datos que aparecen en la misma visa que se va a exponer, o con un código especial de seguimiento que aparece en el servicio, en el permiso de trabajo, resolución exenta que habilita a trabajar, por ejemplo. Cotejando esa información en línea, se asegura de que es un documento real y no es falso. Si en la página no aparece nada, claro, la recomendación es no seguir tratando con dicha persona porque es posible de que dicha documentación sea falsa. Perfecto. Cantel nos pregunta, tengo un caso de un trabajador que está en otro país, pero trabaja para mi empresa brasileño. ¿Qué tipo de contrato se debe hacer y qué debe hacer mi empresa en Chile? Para regular la situación contractual es la recomendación a través de un contrato de prestación de servicio otorgado desde el extranjero, en este caso por una persona natural. Está la opción, es claro, a veces estas personas tienen la opción también de constituir sociedad, de emitir boletas o facturas, ya como una situación tributaria en el país de origen, pero no es el caso común y corriente. Si es una persona natural que no cuenta con una figura jurídica, en este caso en Brasil, se tiene que emitir esta orden de compra de servicio o asesoría extranjera y pagar el impuesto que ordena la ley dependiendo del país de origen. Eh, Hay un listado al respecto en Servicios Puesto Interno, en una sucursal, en una circular específica, que dependiendo del país indica cuál es el porcentaje a retener por impuestos a la renta. Esa renta que recibiría el colaborador extranjero, ese dinero que sale del país, y que se obliga a la ley tributaria a declarar y pagar ese impuesto. De esa forma, digamos, se estaría cumpliendo 100% con la situación contractual que presenta. No es necesario un contrato de trabajo porque sabemos que no es compatible aplicar la ley laboral en el territorio extranjero.
Perfecto. Sara, para efectos de complementar su pregunta, em, dice, esa orden que mencionaste, ¿ustedes pueden elaborarlo en nombre de la empresa? Generalmente un documento que lo emite la empresa, porque claro, no se va a exigir una identificación tributaria al trabajador extranjero. Se puede solicitar un RUT de inversionista, pero tampoco sería el caso para tener presencia en servicio de puesto interno chileno, sino que en este caso el llamado a declarar, retener y pagar el impuesto es la empresa chilena a través de la emisión de esta orden o de compra, orden de compra de servicio extranjero, que la emite la propia empresa chilena. No necesita ningún documento emitido por el trabajador extranjero. A eso voy. Perfecto. Cristóbal nos dice, por lo que entendí entonces, si cuento con un trabajador irregular y realizo todas las obligaciones laborales que la ley me impone como empleador, es decir, realizo el contrato y pago las cotizaciones ayudando de esta manera al trabajador irregular a su proceso de eventual regularización. Aún así, me arriesgo a una multa por el órgano sancionador. Sí, porque la multa, una vez cumplir con las obligaciones laborales, es una multa que se puede evitar por parte de la Inspección del Trabajo, pero la otra multa que ya viene por parte del Servicio Nacional de Migraciones, que es por mantener una relación laboral irregular. Solo con el hecho de tener la fuerza laboral de un trabajador extranjero que no cuenta con permiso de trabajo en Chile, arriesga a su empresa a ser multada. Así es. Fanny nos pregunta, por lo de contrato por obra o faena, ¿cuántos contratos se le podrían hacer a un trabajador extranjero? ¿Hay algún límite? Sí, sí, por regla general, no debe, al igual que un contrato por sujeto a un plazo fijo, no debe tener una continuidad y una renovación mayor a dos contratos, digamos, uno inicial más una renovación por la misma hora o faena. Si no, por propia disposición legal, ese contrato va a ser de carácter indefinido. Al igual que un contrato por sujeto a un plazo fijo. Sabemos que se puede contratar a un trabajador por 3 meses, renovarlo por 3 meses más, pero el tercer periodo necesariamente va a ser de carácter indefinido. Lo mismo pasa con el contrato por obra faena. Y cierto alguno, ¿qué pasa si no es continuo, no es continua la relación laboral? Y claro, también hay el número de contratos que se pueden celebrar por cierto periodo de tiempo para que se aplique la presunción legal de carácter indefinido del contrato. Pero por regla general, claro, uno contrata de manera continua a los trabajadores y no puede tener más de una renovación básicamente por otro periodo sujeto a una hora faena. Perfecto. Paola entonces nos pregunta, si la empresa es multada, ¿se puede apelar la multa o rebajarla? Siempre, como toda sanción administrativa, llámese multa, bueno, en este caso no hay sanciones penales, pero básicamente multa siempre hay instancias de impugnación y apelación, ya sea porque no tiene antecedentes previos de haber cursado una infracción similar o por la situación económica de la empresa o porque se tendió a corregir dicha infracción de otra manera, siempre está la instancia de poder impugnarla y apelar. Perfecto. Valerie nos pregunta, para complementar su pregunta anterior, dice, el extranjero que tiene inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos tiene ya cotizaciones en AFP y él desea emitir boletas por la plataforma de Servicio de Impuestos Internos por los servicios prestados y desea pagar las imposiciones para tener la posibilidad de tener ese ahorro al momento de pensionar. La pregunta, ¿él debe tramitar una nueva visa? Él argumenta que puede ingresar a la plataforma de servicio de impuestos internos para emitir la boleta de honorario y recibe su cartola de AFP. ¿Desea que le hagamos los pagos de sus imposiciones? ¿Se puede hacer esto? Sí, también es una alternativa. Por eso cuando hablamos del tema hicimos la distinción en qué calidad se encontraba el trabajador extranjero. Si era un trabajador que nunca había pisado suelo chileno y nunca tuvo una identificación chilena, o si lo tuvo, o se encuentra en un periodo de residencia definitiva y sale por el país por un tiempo para luego volver. En su caso particular se encuentra con identificación chilena, acceso al servicio de puesto interno, yo no veo inconveniente porque él emite alguna boleta.
se da el cumplimiento a las obligaciones tributarias por parte de la empresa y también por parte del trabajador con la retención que corresponde al impuesto de la renta. Actualmente, esa retención de la boleta del 13%, que sabemos que va a subir ahora el 2024. Y claro, el descuento que se va a ir directamente a la institución previsional. Si el trabajador lo quiere guardar como un ahorro en el sistema previsional chileno, está bien, digamos, no hay ningún inconveniente. Y claro, las opciones que se entregaban anteriormente, por ejemplo, el de tener un contrato de prestación de servicio con esta orden de venta de servicio extranjero, es para aquellos trabajadores extranjeros que nunca han tenido una relación con Chile, más allá de las funciones que prestan para la empresa chilena. Perfecto. Fanny también para complementar su pregunta nos dice, en el caso, bueno, era el caso de ser una empresa pequeña, hay periodos de semanas o meses que no hay trabajo. ¿Aún así conviene pasar a contrato indefinido o qué se recomendaría hacer? Claro, ella preguntaba por el caso de contratos por obra faena, ¿no? Así es. Claro, eh, la situación a trabajo a un contrato indefinido se da cuando son continuos, digamos, son dos renovaciones por obra faena continuas, pero no hay impedimento de que contrate, por ejemplo, en el área de la construcción a, a un carpintero para que realice la etapa de levantamiento de cerchas, por ejemplo, la construcción es de un proyecto inmobiliario, y cuando termine ese proyecto, terminó el contrato por obra faena. Pasa uno, dos, 3 meses más y tengo un nuevo proyecto y necesito a ese mismo trabajador para que levante el mismo trabajo, el mismo proceso en la misma etapa. Ahí no hay inconveniente de contratar de esa manera 3, 4 veces en el año. La transformación a contrato indefinido es cuando, por ejemplo, a ese mismo trabajador yo lo contrato inmediatamente cuando termina el primer contrato por obra faena por otro proyecto más y luego viene otro proyecto inmediatamente posterior a- al proyecto ya terminado. Ahí, digamos, hay una continuidad laboral que la ley lo asimila como un contrato de carácter indefinido.